estás, José Luis? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Día crucial, por supuesto, para el tema de las gasolinas, de los combustibles. Cuéntanos, José Luis, ¿cómo calificas entonces la situación de los combustibles que se están viviendo en estos días en México? Bueno, me parece que el propio hecho de que sea el aparato militar, la Marina, quienes estén protegiendo algunos de los sectores vinculados con lo que es la refinación y la distribución de combustibles, nos marca que es un tema de seguridad nacional. Así el propio presidente lo está manejando y que evidentemente la carencia o la falta de surtir todo lo que se requiere en algunas entidades, pues afecta la vida diaria de las personas y evidentemente de las empresas, y que esto acaba implicando pues un costo económico y social que, de prolongarse, pues habrá que tener claridad a cuánto podría ascender. En el caso específico de la economía mexicana, ¿cuál podría ser el impacto de que continúen cerrados los ductos a lo largo del país? Bueno, si nosotros observamos que algunos de los estados y municipios importantes que están siendo afectados son, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León también, en algunas regiones del Estado de México, Puebla, lo que podremos nosotros ver es que esto implica a economías que pueden contabilizar hasta un 20% del Producto Interno Bruto, y esto lo que en un momento dado implicaría, si esto se prolonga un par de semanas, pues que evidentemente el costo podría ser quizás de alrededor de entre 10 y 15 mil millones de pesos, en cuanto a que los sobrecostos que tienen que plantearse por ir y comprar gasolinas a otros estados, las actividades que se dejan de hacer o que se tienen que hacer a menor ritmo. ¿Estos 10 y 15 mil que nos decías a nivel nacional o por estado en el que se encuentra cerrado los gasoductos? Digamos que a nivel nacional, y eso pensando en que esto pudiera, como se ha planteado, prolongarse 5 o 6 días más, que sería básicamente la primera quincena del año, y en donde evidentemente que esto lo que estaría reflejando es pues un poco el deterioro o la desaceleración de ciertas actividades económicas y de la vida diaria de las personas. José Luis, ¿y el impacto económico para los ciudadanos y las familias mexicanas, cuál podría ser? Bueno, yo creo que en algunos municipios, particularmente en donde esto ha sido, digamos, más marcado, sí hay una modificación, ¿no? Hoy se hablaba, por ejemplo, de gente que ya no llevó a los niños a las escuelas, de empresas que están teniendo que cambiar la logística de distribución para poder, de alguna manera, satisfacer sus requerimientos productivos, y esto lo que nos marca es de que al final del día una economía que fundamentalmente realiza sus transacciones por vía carretera, pues debe de tener una afectación significativa por estos hechos. Dado el escenario que podemos ver en estos días, ¿podríamos decir que la lucha contra el huachicol ha generado el desabasto de gasolinas? Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales que se deben de contemplar. Evidentemente, el hecho de que se haya descuidado durante muchos años el garantizar la seguridad de los ductos de Pemex, en este caso en la distribución de gasolinas, el querer corregirlo implica evidentemente que un choque contra básicamente el crimen organizado, que está especializado en esta parte de combustibles. Es un choque al final del día lo que estamos observando. Como el presidente menciona, no es la carencia de tener gasolinas, sino las dificultades que hay para distribuirlas, al mismo tiempo que se garantiza el que esto sea sin merma o que la merma sea mucho más reducida. En ese sentido, entonces, ¿estamos hablando de un problema de distribución o de desabasto, José Luis? Bueno, me parece que al final del día hay dos elementos, estos dos elementos están vinculados, porque si bien a nivel macroeconómico, digamos, a nivel país se cuentan con las reservas de combustibles suficientes para poder hacer frente a las actividades del país, cuando no se puede distribuir a ciertas regiones, evidentemente que el abasto en esas regiones, en esos municipios, en esas colonias, sufre. Entonces, al final del día son elementos vinculados y es parte de lo que se está viviendo en algunas regiones del país. Estamos hablando de alguna manera la mayor parte del tiempo de los efectos negativos, pero como positivos podríamos hablar quizá acerca de qué beneficios podría traer el hecho de que se esté llevando a cabo una lucha contra el huachicoleo. Se habla de que antes eran 1,100 y tantos de pipas y ahora estamos hablando de 100 pipas aproximadamente. ¿Esto cómo puede beneficiar económicamente al país la lucha contra el huachicoleo?
Bueno, yo creo que ahí la estrategia de comunicación del gobierno va a tener que ser muy efectiva. ¿En qué sentido? Evidentemente es un tema de seguridad nacional, así lo habíamos planteado, el hecho de que se garantice de que las líneas de distribución del combustible son seguras, que no hay merma, que no hay robo, porque además ese robo normalmente alimenta a grupos de crimen organizado que tienen otro tipo de actividades. Entonces se debe de corregir esa situación. Evidentemente que hay un costo que está pagando la ciudadanía, pero que en el mediano y largo plazo es fundamental que se atienda, porque seguir con esa inercia es abrir la puerta a actividades ilegales de las cuales me parece la mayoría de los ciudadanos estamos cansados. Finalmente, José Luis, ¿cuánto tiempo más podría aguantar la ciudadanía o la economía mexicana sin esta parte de la gasolina, sin que los gasoductos estén abiertos y se pueda realmente la gente abastecer de combustibles? Bueno, evidentemente el margen es reducido, ¿no? Al final del día, la mayor parte de nuestra actividad productiva y de vida diaria se realiza a través de transporte urbano, privado, que requiere combustibles, y eso pues lo que implica es que me parece que 4 o 5 días es un margen, me parece manejable. Posteriormente ya podría causar alguna problemática mayor. Y entonces, ¿cuál sería el llamado en estos momentos al gobierno? Bueno, sin lugar a dudas, la eficacia, es decir, buscar surtir con mayor cantidad las áreas que están siendo afectadas. Evidentemente no es una tarea fácil porque, como veíamos, las necesidades de, por ejemplo, Jalisco, Colima, que se mencionaba, son de millones, de 10, 15 millones de litros diarios, y surtirlos vía pipa, es decir, por un mecanismo distinto a los ductos, pues es muy caro y poco factible. Entonces se van a tener que atender las reparaciones y los nuevos esquemas de seguridad que se están realizando para que esto quede solucionado lo antes posible. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis, José Luis de la Cruz. Gracias, Primas. Gracias, y veremos qué ocurre en los siguientes días con este tema de las gasolinas. Gracias.